El mundo religioso ha sido testigo de una de las noticias aparentemente más importantes de los últimos tiempos. Un equipo de investigadores logró descubrir y restaurar 42 páginas del Nuevo Testamento de la Biblia, datadas del siglo VI, y prometen cambiar mucho de lo que sabíamos sobre el libro más vendido del mundo. Pero, ¿qué hay de cierto en esta noticia que ha dado la vuelta al mundo? ¿Qué dicen estas páginas y cómo se logró este hito científico y tecnológico? Aquí se lo cuento. Un equipo internacional de investigadores ha logrado recuperar 42 páginas perdidas de un antiguo manuscrito bíblico conocido como Codex H, un manuscrito antiguo escrito en griego sobre pergamino, considerado una copia del siglo VI de las Cartas de San Pablo, uno de los textos más influyentes del cristianismo. Este hallazgo no solo revive textos antiguos, también abre nuevas preguntas sobre la evolución del cristianismo y la transmisión del Nuevo Testamento. Tras varios siglos, el Códex no sobrevivió intacto, ya que en el siglo XIII, este manuscrito fue desmantelado en un monasterio en el monte Athos, en Grecia. ¿La razón? El pergamino era extremadamente costoso y reutilizar materiales era una práctica común. Así que las páginas del Codex H fueron reintentadas, cortadas y reutilizadas como material de encuadernación en otros libros, similar al papel reciclado de hoy en día. Durante siglos, esas páginas quedaron ocultas, literalmente escondidas dentro de otros manuscritos, y parecía que nunca volverían a ser recuperadas. Pero aquí, el giro inesperado. Durante siglos, estas páginas estuvieron frente a los ojos de muchos, y aún así nadie podía leerlas. ¿Por qué? Porque el texto original había sido borrado, cubierto y reutilizado. Era como ver una mancha. Pero todo cambió gracias a la tecnología. Un equipo internacional de investigadores decidió analizar estos manuscritos utilizando una técnica llamada imagen multiespectral. Y aunque suene complejo, es más sencillo de lo que parece. Esta tecnología toma múltiples fotografías del mismo objeto, pero usando diferentes tipos de luz, no solo luz visible, también luz ultravioleta, luz infrarroja y otras longitudes de onda que el ojo humano no puede percibir, logrando que cada tipo de tinta, cada material y cada capa de pergamino reaccione de forma distinta a la luz. Así, lo que parece completamente borrado a simple vista puede aparecer claramente bajo otra longitud de onda. Pero lo más sorprendente ocurrió después. Los investigadores descubrieron que cuando las páginas fueron reutilizadas en la Edad Media, la nueva tinta dejó marcas que atravesaron ligeramente el pergamino, algo así como una sombra del texto. Y aquí viene lo increíble. Esa sombra actuó como un espejo. Porque al analizar el reverso del material, los científicos pudieron detectar fragmentos del texto original que habían quedado impregnados en la fibra del pergamino. Con esa información comenzaron un proceso minucioso. Digitalizaron cada fragmento, aumentaron el contraste de las imágenes, filtraron capas de tinta y reconstruyeron digitalmente las letras. Fue como armar un rompecabezas de más de 1000 años, pieza por pieza. No fue un proceso rápido ni sencillo. Requirió años de trabajo, colaboración entre expertos en historia, química, física e informática, porque no se trataba solo de ver las letras, sino de interpretarlas correctamente, de distinguir qué parte pertenece al texto original y cuál era una modificación posterior. Al final lograron reconstruir 42 páginas completas, páginas que habían estado ocultas durante más de 700 años, páginas que nadie había leído desde la Edad Media y todo gracias a una combinación de ciencia, paciencia y tecnología de punta. Ahora la pregunta que muchos están haciéndose: ¿estas páginas cambian lo que dice la Biblia? Bueno, en general no cambian el mensaje central del libro, pero sí la forma en la que entendemos su construcción. Las 42 páginas recuperadas contienen fragmentos de las cartas de San Pablo, uno de los pilares del Nuevo Testamento. Textos como Romanos, Corintios o Efesios que han sido estudiados durante siglos, y aquí aparece el verdadero valor del hallazgo. Estas páginas no son simplemente una copia, más bien son una especie de fotografía antigua del texto bíblico en un momento específico de la historia. Por ejemplo, los investigadores encontraron diferencias en la estructura del texto. En esa época no existían los capítulos ni los versículos como los conocemos hoy. Los textos se escribían en bloques continuos y la organización variaba dependiendo del copista. Esto significa que la Biblia no siempre se leyó como la leemos hoy. Pero eso no es todo. También se detectaron pequeñas variaciones en el orden de los pasajes y en la forma en que estaban agrupadas las cartas. Y con esto la historia se vuelve realmente interesante, porque estas diferencias comprueban que durante siglos el texto bíblico fue transmitido de manera más dinámica de lo que muchos imaginan. No era un documento fijo e inmutable, era un texto vivo que pasaba de mano en mano, de monasterio en monasterio, siendo copiado a mano por escribas que, aunque cuidadosos, también podían introducir cambios.
No cambios radicales en el contenido o en la doctrina, sino de variaciones en la forma, en la estructura y en algunos detalles del texto que quedaban a merced de quien lo escribiera. Este hallazgo no reescribe la Biblia, pero sí nos ayuda a entender cómo llegó a ser lo que es hoy, y nos recuerda que múltiples influencias de cientos de personas que la adaptaron durante siglos a lo que es a día de hoy. Y eso, para historiadores y expertos, es invaluable, porque permite reconstruir el proceso de transmisión de uno de los textos más influyentes de la historia humana. El Codex H no es solo un manuscrito antiguo, es mucho más que eso. Es una ventana directa al pasado, una prueba tangible de que el conocimiento humano ha sobrevivido, incluso en las condiciones más inesperadas. Porque pensemos en esto por un momento. Un texto escrito hace más de 1400 años, desmantelado siglos después, reutilizado casi como material desechable y aún así logra llegar hasta nosotros, no intacto, pero sí recuperable. Y eso dice que la historia no siempre desaparece, a veces simplemente queda oculta, esperando ser redescubierta. Este hallazgo no cambia lo que millones de personas creen, pero sí cambia cómo entendemos el camino que recorrieron esas creencias, además de recordarnos la importancia de la ciencia y la investigación de las piezas que han sido parte de nuestra historia, porque solo comprendiendo el pasado podemos entender por qué nuestro mundo es como es.